Cada historia revela el corazón y el carácter de una persona. Por ejemplo, a mis hijos yo les cuento muchas historias acerca de su abuelo. Mi papá, gracias a Dios, está vivo y espero Dios lo tenga con vida por muchos años más. Pero hay muchas historias que ellos no conocen y que yo se las cuento para que ellos conozcan el carácter, el corazón de mi papá. Y hay una historia que nos hace reír demasiado y se las quiero compartir hoy. Esa historia nos lleva a que una vez mi papá, por ahorrarse unos pesitos, prestó una máquina de cortar el cabello. Ya sabe para dónde va. Y resulta que entonces se alcanzó a peluquear un lado, metió la máquina y apenas metió la máquina se fue la energía. Y era domingo 7 de la mañana y había que ir a la celebración. Le pregunto yo, ¿usted qué hubiera hecho en su lugar, en el lugar de mi papá? Porque le quedó el hueco. Pero entonces yo les cuento a ellos qué hizo mi papá. Mi papá lo que hizo fue coger el poquito de pelo o el pelo que había caído y se lo pegó, se lo trató y se lo pegó. Y así se fue para la iglesia a servir. Eso muestra un corazón comprometido al punto que no le importó tal vez hasta quedar en vergüenza por estar trasquilado. Eso sí, en la iglesia ni se movía, esta era, porque medio se movía y se le podía caer. Y ese tipo de historias les muestran a ellos el corazón de mi papá hacia Dios y hacia las cosas de Dios. De la misma manera, en la Biblia encontramos muchas historias que nos enseñan lo que le agrada a Dios y los beneficios de practicar algunas cosas. Por ejemplo, en la Biblia hay muchos principios, pero uno de los más representativos por los beneficios que tiene este principio es el principio de la bendición de lo primero. La Biblia nos enseña en muchas historias que lo primero tiene una bendición impresionante a la vida de las personas que lo practican. Es tan importante esta bendición de lo primero que muchas personas en la Biblia se pelearon por esta bendición. Por ejemplo, tenemos a un hombre llamado Jacob. La Biblia dice que Jacob estaba obsesionado por la bendición de lo primero. Y él sabía que su papá tenía el poder de bendecir, pero él iba a bendecir al primero. Así que se inventó el primer disfraz de la historia. Se puso piel de un animal porque su hermano era velludo y su papá ya estaba quedando ciego. Y le dijo: hey, soy Esaú, cuando él era Jacob. Y se hizo pasar por él y cuando recibió la bendición, sucedieron muchas cosas. Pero lo importante aquí es que este hombre estaba decidido a encontrar la bendición de lo primero. Hay otra historia de un hombre llamado Sara, con Z, como la marca Sara. Dice que cuando Sara estaba saliendo en el parto, estaba saliendo de su mamá, sacó la mano. Y cuando sacó la mano, la partera le ató un hilo para identificar que ese era el primero, porque hay una bendición en lo primero. Pero dice la historia que cuando él sacó la mano y le ataron el hilo, como que había un gemelo. El otro dijo: venga para acá, que esa bendición me corresponde a mí. Y lo jaló y salió él. Es tan impresionante que la partera dijo: este se llama brecha, porque se abrió camino, porque le correspondía la bendición a su hermano, pero este peleó por esa bendición. Es tan importante esta bendición de lo primero, que cuando alguien se compromete a dar eso primero, Dios responde. Y hay una historia de una mujer llamada Ana. Esta mujer llamada Ana, dice la palabra de Dios, que estaba afligida, estaba en problemas, y su problema mayor era que no podía tener hijos. Esta mujer era estéril y por eso vivía una vida de depresión, una vida triste.
Y la gente que estaba en casa no la ayudaba porque muchos la ridiculizaban, porque anteriormente el no poder tener hijos era considerado una maldición de Dios. Pero dice que una vez ella llegó a la iglesia, eso está en Primera de Samuel, llegó a la iglesia y comenzó a orar y le hizo un compromiso al Señor. Y le dijo: Señor, si me das un hijo, te lo voy a dar a ti. Y cuando ella hizo esta promesa, dice que al tiempo quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, dice que lo tuvo 1 año. Y ese año lo tuvo en su casa, le dio su leche materna, y al año se lo llevó al templo, a la iglesia, y le dijo: Señor, este hijo es tuyo. Pero el milagro no fue solo Samuel, que era el niño del milagro, del regalo, sino que Dios, cuando ella dio lo primero, Dios le dio 5 hijos más. La que no podía tener hijo finalmente tuvo 6 hijos. Es tan importante la bendición de lo primero que Jesús mismo pidió que le dieran lo primero a Él. Cuando Él estaba ya en su recta final a ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados, la palabra de Dios dice que Él iba a entrar a Jerusalén y mandó a traer un pollino, un asno, un burro. Pero ese burro tenía que tener una particularidad. Tenía que tener algo especial, y era que nadie lo hubiera montado jamás. Jesús quería ser el primero. ¿Por qué? Porque Él estaba dando importancia a la bendición de lo primero. Por eso Proverbios capítulo 3 versículo 9 nos dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Qué palabra tan bonita, porque está la bendición de lo primero haciendo un poder especial ahí, porque dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. A Dios le encanta ser exclusivo. De hecho, a nosotros también nos encanta ser exclusivos. Por ejemplo, en la casa, al que provee la comida, al trabajador, por lo general se le da el primer plato de comida. Y si a usted no le dan el primer plato de comida, a usted casi no lo quieren en casa. Pues no, mentiras. Pero por lo general al proveedor, al trabajador, cuando es el hombre, pues el primer plato es para él. Y no solo el primer plato, el mejor plato, con la mejor presa. Insisto, hombre, si a usted no le están dando así, casi no lo quieren. Porque a los hijos le tajamos, pero al proveedor tenga su pedazo bien grande. Eso está en nosotros. Cuando alguien cumple años, tiene el privilegio de el primer pedazo de pastel es para él, y no solo el primer pedazo de pastel, el más grande. Eso está en nosotros. Ahora, si usted es papá y no le dan lo primero y lo mejor en casa, y también cumple años y no puede partir ni su pastel, pilas. Ahora, aún cuando hay visita en casa y recibimos a alguien especial, tratamos de darle lo primero y lo mejor, la mejor atención. De hecho, mi mamá, ella estuvo en la primera celebración y ella sabe. Mi mamá tenía una vajilla que era solo para invitados. El resto del año comíamos en lo que hubiera ahí. Pero cuando llegaba alguien especial, uno decía: mamá, ¿y esto de dónde salió? No, ahí ya la tenía, ahí estaba. Pero era solo para personas especiales. Y no solo eso, a las personas especiales queremos dar mucho, queremos darle mucha atención. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Diga, está en mí. En nosotros está darle exclusividad, importancia a quien consideramos que la merece. Esto nos muestra que está en nuestra naturaleza porque es un reflejo de Dios. Es un reflejo de que a Dios también le gusta que seamos exclusivos con Él.
Por eso hay una bendición especial cuando nosotros entregamos lo primero. Cuando tú entregas lo primero, le estás dando exclusividad a Dios, le estás sacando la vajilla más hermosa al Señor, le estás dando el primer pedazo de pastel al Señor, le estás diciendo: Señor, tú eres el más importante, tú eres el proveedor, a ti te toca el pedazo de carne más grande. Hay dos bendiciones en este principio. Lo primero es que cuando damos lo primero al Señor, tendremos multiplicación. El que le da el primer pedazo de pastel grande al Señor, el que le da exclusividad al Señor, el que le coloca a Dios toda su atención y le da lo primero y lo mejor, tiene multiplicación. Y quiero que repita esta palabra conmigo. Diga conmigo: algo debe ser bendecido para que pueda ser multiplicado. Ahora repítaselo a su vecino. Dígale: algo debe ser bendecido para que pueda ser multiplicado. Yo necesito multiplicación. En esta nueva temporada yo necesito multiplicación. Si yo hago cuentas, hay cosas que no me alcanzan y necesito el milagro de la multiplicación. Para mis hijos yo necesito el milagro de la multiplicación, porque si hago cuentas, hay muchas cosas que me quedan faltando, y por eso necesito el milagro de la multiplicación. Yo no sé usted, pero yo necesito el milagro de la multiplicación. ¿Qué es multiplicar? ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Y 4 por 4? Dígale a su vecino: por eso perdió matemáticas. Entonces recuerde, para que algo sea multiplicado, lo primero debe ser bendecido. A Jesús le llevaron 5 panes y 2 peces cuando tenía que alimentar más o menos a 20,000 personas. ¿Por qué el cálculo son 20,000? Porque eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y normalmente hay más mujeres y más niños que hombres. No más mire aquí. Hay más mujeres que hombres. Entonces el cálculo son más o menos 20,000. Ahora la pregunta es: ¿5 panes y 2 peces alcanzan para alimentar a ese poco gente? No, pues la matemática no da. Pero dice que la palabra de Dios dice que le dijeron: Jesús, tenemos esto. Y Jesús, ¿qué dijo? Tráiganlos. Y él lo primero que hizo fue bendecir eso primero. Y cuando lo bendijo, vino el milagro de la multiplicación. Pastor, ¿y eso está en la Biblia? Claro, Romanos 11:16 nos dice que si las primicias, si lo primero es santo, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahí está claro. Ahí nos está diciendo este principio que es atemporal. Es un principio que va de generación a generación. Si lo primero es santo, todo lo demás es santo. Y si todo lo demás es santo, va a haber multiplicación. Las cuentas no cuadraban con Jesús, porque 5 panes y 2 peces no alcanza. Tal vez nuestras cuentas no cuadran, pero cuando tú le das lo primero y lo mejor al Señor, tú estás trayendo la bendición de la multiplicación a tu vida. Tú estás trayendo la bendición de la multiplicación a tu casa, a tu negocio. Aquí es que nosotros necesitamos practicar este principio. Hay una carrera por quitarle poder, quitarle credibilidad a este principio. Hay una carrera en redes sociales, en los medios, en personas que lo que siempre dicen es: eso es para enriquecer la iglesia, es para enriquecer los pastores. Pues yo no hablo por los demás, hablamos por la casa en la que estamos nosotros. Al menos por esta casa nosotros nos preocupamos por honrar al Señor y por hacerlo de buena gana, como dice la Biblia. Darle lo primero y lo mejor a Él es practicarlo, sabiendo que esto es con buenos fines y no con los fines que dice el mundo. Ahora yo quiero darle paz y tranquilidad a usted.
Porque yo crecí a veces con una mala enseñanza. Y la mala enseñanza fue que si usted no daba sus primicias, iba a tener maldición. Y eso no es verdad. Usted no va a estar bajo maldición si usted no da sus primicias. Lo único es que usted se priva de el poder de la multiplicación. Pero no hay maldición para ti. No hay maldición. Y toque a su vecino y dígale: tranquilo, tranquilo, si usted no da primicias, no hay maldición para usted. Lo único es que no va a multiplicar. Pero Dios te bendice, ¿o no? Dios nos bendice todos los días. Por eso las primicias para nosotros es una oportunidad de multiplicación. Es una oportunidad para probar este principio y saber que sí funciona. Nosotros cuando recién nos casamos, ninguno de los dos estaba trabajando, nos quedamos sin empleo. El primer mes fue un mes complejo. Y lo único que teníamos, y era un enero de primicias, y lo único que teníamos era 40,000 pesos de un computador que yo había arreglado. Eso fue lo que me pagaron y era todo lo que había. Estábamos durmiendo en un colchón en el piso, porque quien nos había prometido el juego de alcoba no salió con nada. Y la verdad, yo ya estaba sintiendo como: Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Prometimos amor eterno, pero está difícil la situación. Y estábamos ahí, y lo único que teníamos de primicias era eso. Y resulta que nosotros le creímos al Señor, porque esto ha sido un principio que nosotros hemos entendido. Y lo llevamos. Y yo no sé, hermano, de dónde Dios comenzó a conectarnos, a hacer milagros. Nos conectó con alguien que nos puso todo el montaje de un negocio sin tener un peso. Nos contrataron en una empresa de telecomunicaciones. Comenzamos a trabajar. Llegó el juego de alcoba, llegó el televisor. Comenzamos. Y usted me dice: pastor, ¿cómo hicieron? Yo no sé. Eso fue la multiplicación del Señor. Yo lo hice porque lo creí, no por el susto de una maldición para mi vida. No, lo hice porque lo creí. Y esa es la invitación para usted. Si usted dice: no, eso conmigo no es, tranquilo, no tiene problema, siga viniendo y el Señor igual lo sigue bendiciendo. Pero si usted dice: uy, yo quiero eso, compruébelo. Denle lo primero, el primer pedazo de pastel al Señor, a su proveedor, que es Dios. Dele su primer pedazo de carne y el más grande al Señor. Y esto es una bendición que solo los que la practicamos decimos: yo no sé de dónde, pero Dios ha reventado de todo lado. Dios ha hecho milagros increíbles. Y si usted los quiere ver, llévele esos 5 panes y esos 2 peces a Jesús para que Él los bendiga. Porque si lo primero es bendecido, todo lo demás va a ser multiplicado. Lo segundo, cuando nosotros damos lo primero y lo mejor, extendemos el favor de Dios en nuestra temporada. Extendemos el favor de Dios en nuestra temporada. Digo yo, y quiero que lo entienda desde el contexto que estoy hablando. Para mí este es el mejor negocio. El mejor negocio es el siguiente: Dios te dice: yo quiero multiplicarte, y si tú decides dármelo primero, yo te doy eso primero. ¿Eso no es un buen negocio? Porque así como yo crecí con esa enseñanza de que si no das primicias vas a estar en maldición, y uno crecía con ese susto, también crecí con la enseñanza de que había que sacar dinero de donde sea, había que traer de donde sea, pero para cumplirle al Señor. Y había muchos hermanitos que se endeudaban, que vendían sus cosas. No, eso no es bíblico. Lo bíblico es que Dios da la semilla, que Dios es el que provee para que tú puedas consagrarle ese primero al Señor. Eso es lo bíblico.
No es que vayas por allá corriendo y a qué empeño, a qué gota a gota me meto a ver si le doy lo primero al Señor. No, Dios no se mueve por malos manejos financieros. Eso sí, cuando tú le dices, Señor, yo te voy a dar lo primero, Dios dice, me comprometo contigo y yo te voy a dar el capital para que tu nueva temporada tengas mi favor completo. ¿A cuántos quieren eso? Eso es bíblico. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10 dice: Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego da el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Es muy importante entender lo que está en este versículo. Dice que el que da la semilla es Dios. Y cuando te llega la semilla, tú tienes el poder de convertir esa semilla en bendición para toda una temporada o en pan para comer, una bendición temporal. Tú le dices, Señor, yo te voy a dar lo primero. Nosotros desde el año pasado yo venía orando al Señor, ¿qué será que te damos de primicia, Señor? Quiero que nos dé la semilla. No teníamos, de hecho, terminamos el año con muchas cosas pendientes. Y ahorita en enero llegó una bendición que no contábamos, significativa. Y cuando llegó, yo sabía que eso se convertía en una semilla o se convertía en el pan del día. Lo que dice la Biblia. Una semilla se convierte cuando yo doy lo primero. Digo, Señor, esto es para la nueva temporada. O se convierte en el pan cuando yo lo gasto para lo que necesito en el momento. Y es ahí donde muchos de nosotros somos los que fallamos. Porque Dios dice, hey, hay en tu corazón darme lo primero, lo mejor. Yo te voy a dar la semilla. Y resulta que dio una semilla y lo convertimos en el pan del día. Y eso sí, lo vas a disfrutar porque gastarse una bendición extra que Dios da mucha felicidad, ¿no? Nos entra el impulso, vámonos para cine, vamos a comprar ropa, vamos a hacer esto, vamos a aquello, ay, vamos para el parque, hagamos esto, ay, necesito el televisor, necesito esto. Cuando llega una bendición adicional nos enloquecemos. Eso es como si nos dieran cuerda, hermano. Pero ahí es donde nosotros necesitamos identificar: ¿esto se convierte en pan del día o se convierte en una semilla para mañana tener una gran cosecha? Diga conmigo, semilla o pan del día. Abraham era un hombre que Dios le dio una promesa. ¿La promesa cuál fue? Te voy a dar una multitud, una generación en tu familia. Esa fue la promesa. Y Dios le dio a su hijo llamado Isaac. Su hijo llamado Isaac se convirtió en la semilla o en el pan del día. ¿Y por qué creemos que se convirtió en la semilla? Porque Dios se lo pidió. Abraham en ese momento no tenía multitudes. Tenía un hijo que hasta ahora es un encarte y tenía solo un hijo. Y Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. O sea, dame lo primero. Y cuando Abraham le entrega lo primero, ahí es donde viene la bendición, donde se extiende el favor, la misericordia del Señor. Y vemos que Abraham entonces por eso ahorita es el padre de las multitudes, de las naciones. Hoy creo que Dios está siendo muy claro con nosotros. Y hay paz en nuestro corazón. No hay maldición al que no lo hace. También el que decide no hacerlo no tiene problemas con Dios. Dios no se enoja contigo. Si tú dices, yo no voy a creer en eso de primicias, está bien. Pero si hay un principio de multiplicación y un principio que Dios extiende su favor durante toda la temporada, ahí es donde entendemos el versículo que dice que ciertamente el bien y la misericordia del Señor estarán todos los días de nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a extender su favor
porque nuestra semilla se convirtió en semilla, no en pan. Y terminemos leyendo Génesis capítulo 4, versículo 3, que dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Yo le hago una pregunta: ¿Dios se enojó con Caín por la ofrenda? No, ahí la Biblia no dice que él se haya enojado. De hecho, cuando Dios habló con Caín, ni siquiera habló de la ofrenda. Le habló fue de: ¿por qué estás tan carilargo? ¿Por qué estás tan amargado? Pero dice que Caín le presentó a Dios una ofrenda, pero que su hermano Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Eso se llama la bendición de lo primero. Y la frase con la que yo quiero que nos quedemos es: Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Ahí está la clave. Que el que decide diezmar, ofrendar, pero dice: yo no voy a dar primicias, no tiene lío. Dios no va a estar después acusándote: te voy a mandar un rayo porque no hiciste esto. No. Pero lo que sí podemos ver en el corazón de Dios en esta historia es que Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel, perdón. Y quiero que usted entienda, porque yo lo he entendido, que cuando entregamos lo primero y lo mejor, lo escogido al Señor, Dios siente demasiado agrado porque le estamos dando exclusividad a Él. Dios se siente honrado. Y por eso es tan importante que nosotros nos unamos a este principio. Y hoy vamos a orar por lo que usted le haya traído al Señor. Esto para los nuevos lo hacemos una vez al año, lo hacemos cada que empezamos un nuevo año, una nueva temporada, porque creemos que el favor de Dios se extiende para aquellos que le dan a Él lo primero y lo mejor al Señor. Y que cuando le presentamos a Dios, Dios siente mucho agrado con lo que nosotros estamos presentando en el altar. Y recuerde, quien da la semilla es Dios. Pero cuando Él le dé la semilla, no se la coma. Porque si usted lo convierte en pan del día, le va a quedar faltando para el resto de la temporada. Pero si lo que usted le llega, usted lo convierte en semilla, esa semilla normalmente se multiplica y trae favor durante toda la temporada. Yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojos y le diga: Señor, hoy he escuchado tu palabra, he escuchado que has hablado en mi vida. Dile: Señor, aquí estoy y sé que tú sientes mucho agrado con aquellos que dan lo primero y lo mejor. Y así como en nosotros está, nuestra naturaleza es de tener exclusividad con aquellos que amamos. Creemos que es un reflejo de tu naturaleza, Señor. Un reflejo de que tú deseas que nosotros te demos el primer lugar, que te demos lo primero y lo mejor. Cuéntele al Señor y dígale: Señor, haciendo cuentas no me dan los números en esta nueva temporada. Pero dile: Señor, hoy entiendo que si lo primero es bendecido, mi temporada puede ser de multiplicación. Dígale: Señor, tal vez me siento como con 5 panes y 2 peces. Me siento apretado, pero dile: Señor, hoy entiendo que tú eres el proveedor y que tú estás colocando este tiempo como una oportunidad para que yo te pueda honrar y te pueda dar lo primero y lo mejor, y pueda llover el milagro de la multiplicación. Dígale: mi amado Señor, hoy entiendo que tú eres el que das la semilla.
Hoy entiendo, Señor, que tú te comprometes tanto con aquellos que colocan en su corazón darte lo primero y lo mejor, que tú le das la semilla. Dile, Señor, gracias, Señor. Si ya has recibido la semilla y hoy vas a entregar tus primicias, dile, Señor, gracias por haberme dado esa semilla. Dígale, Señor, esta semilla no es el pan del día, sino que es una semilla que voy a sembrar. Y si tú tal vez no has recibido la semilla, dile, Señor, yo sé que tú me vas a dar la semilla, y ayúdame con la fe necesaria para sembrarla y no para poderla colocarla como pan del día. Gracias, Señor, por este tiempo. Te honramos, Dios, en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a orar por las primicias. Vamos a tener primero algo especial de los niños.